Pues es para mí una suerte poder presentar hoy esta primera charla de este curso que han organizado. Desde luego hay que darle las gracias a la Universidad Complutense y al Instituto 25M, pero sobre todo a Alba González Sanz y a Belén Diego, a las que agradezco mucho también que hayan hecho el esfuerzo para que pueda estar telemáticamente, cosa que me fastidia mucho porque me encantaría poder estar ahí. Y es un honor para mí empezar pues haciendo feminismo en toda regla y hacerlo con la mujer que me toca presentar hoy, con la ministra de Igualdad, con Irene Montero. Y quiero empezar, bueno, no voy a presentarla hablando de su currículum, sería una pérdida de tiempo porque creo que su currículum es público, todo el mundo lo conoce y es excelente, pero sí quiero contar la anécdota de cómo recuerdo yo conocer a Irene, porque me parece que sirve para el debate que vamos a tener a continuación, ¿no? La primera conversación que tuve con ella, yo no sé si ella se acordará de esto, fue decidiendo que votábamos en el Pacto de Estado contra la violencia de género. No es una conversación menor, porque creo que es una conversación que a día de hoy ha servido para traernos aquí, literalmente además. Es decir, aquella conversación servía para pensar qué tipo de diferencias y de intensidades estábamos dispuestas a admitir en los consensos que había en el Estado en luchar contra la violencia machista. Es decir, era legítimo en España decir que un acuerdo de Estado que también apoyaba al Partido Popular no era suficiente para luchar contra el machismo. Aquella pregunta que nosotras respondimos de una forma, creo, audaz, ¿no?, frente a lo que estaban haciendo otros partidos políticos, sirvió para abrir un pequeño espacio que creo que es en el espacio en el que vamos a debatir hoy. Y esta cosa de las intensidades y de las distintas formas de encarar el feminismo creo que va a tener mucha relevancia en realidad en todos los cursos estos días. De aquella conversación que partía con Irene de posiciones diferentes las dos, creo que nos sirvió también para tener una manera de entendernos que parte de que muchas veces no estamos de acuerdo en muchas cosas, y eso es muy útil en política porque desde luego pues nos hace disentir y eso nos hace construir muchísimo más. Por eso también hoy pensábamos que era interesante que fuera una conversación lo de hoy, no solamente intervenciones, digamos, más acotadas. Creemos también que esto es una forma de hacer feminismo, cuando hay diálogo, cuando hay dialéctica, hay síntesis, por tanto, entre una cosa y la otra. Y antes de hacer una breve introducción política, sí querría señalar que de aquella conversación y todas las que vinieron después me sirvieron para conocer a una mujer que, además de la capacidad política y de la capacidad intelectual, que es una cosa que no siempre se da en los dirigentes y las dirigentes políticas, he descubierto una persona que tiene dos características que son extraordinarias y que me parece que es fundamental señalarlas porque, y de esto hablaremos hoy también, hay una narrativa que está en juego en la sociedad y que desde luego la pone a circular la extrema derecha contra aquellas mujeres feministas que se atreven a hacer política, que es señalarlas siempre como malas mujeres, ¿no?, como mujeres que no tienen cualidades suficientes para estar en las posiciones en las que están. Irene es una mujer que no solamente es lo contrario de lo que indica esa narrativa, sino que es profundamente bondadosa. Y creo que no es tan habitual en política, y por eso toca decirlo, ¿no? Hay mujeres bondadosas y, sobre todo, tiene una inteligencia extraordinaria. Yo creo que no he conocido una feminista con la que me entienda de esta manera y con esa inteligencia, entonces para mí por esto es una suerte poder pensar no lo de hoy, sino todo lo que estamos haciendo estos meses, ¿no? Y metiéndome ya en harina, para empezar a preguntarle cosas a Irene, pensaba precisamente en esto del Pacto de Estado porque creo que nos lleva a estas preguntas que nos estamos haciendo últimamente en los debates feministas, ¿no?, y que son constituyentes de esto que efectivamente, como antes decía Alba González Sanz, muchas llamamos la cuarta ola y en lo que estamos inmersas y que da nombre a esta conferencia. Es legítimo que haya distintas formas de encarar el feminismo. Es decir, el feminismo es una única manera de traducir lo que dicen las pancartas en leyes. Hay una única manera de hacer eso. Uno puede ser feminista y no querer traducir lo que dicen las pancartas en leyes. Es legítima también esa posición. Y pensaba cómo explicar esto, cómo introducirlo sin ponerme demasiado teórica, porque creo que, y precisamente la luz de lo que ha pasado estos días, no llega solo con leer a Fraser y a Federici, ni con estudiarlas, sino que también hay que hacerlas. Y me acordaba mucho de la serie de Mrs. América, que creo que sirve para explicar perfectamente el momento en el que estamos ahora. Primero porque esa serie habla de una segunda ola del feminismo en la que se dan muchas características que ahora nosotras podemos ver parecidas en esta cuarta ola y que nos sirve también para reflexionar dónde están las diferencias, y creo que aquí está lo interesante. En esa serie vemos una Betty Friedan que desde luego no tuvo ningún tipo de problema en liderar las críticas a las lesbianas y si ellas podían participar o no
del movimiento feminista. Vemos sus peleas con Gloria Steinem, que desde luego había entendido que el feminismo tenía que colocarse en un lugar diferente hasta el que se había colocado ahora, y tenía que hacer alianzas rebeldes y tenía que utilizar los medios de comunicación para ello, incluso estando dispuesta a ser calificada de liberal por ello, por hacer feminismo desde una revista de moda, ¿no? Esto de la prensa rosa y el feminismo seguro que también saldrá de alguna manera estos días. Vemos también las batallas que hay por el lugar de legitimidad desde el que se hace el feminismo. Se debe hacer desde un partido político, es el Partido Demócrata suficiente para hacer feminismo. Vemos a Kate Millett completamente fuera de la escena. Vemos cómo las feministas que participan del Partido Demócrata de vez en cuando acuden a donde están las feministas en teoría de verdad, y hay también discursos que son completamente alejados. Vemos cómo de vez en cuando son capaces de encontrarse en posiciones que les sirven para llegar a alianzas, pero que siempre hay quienes se quedan fuera las feministas negras, se quedan fuera las lesbianas, se quedan fuera las que no tienen agencia política como para participar en un partido político. Y desde luego vemos la posición de las conservadoras a través del personaje maravilloso de la prota de la serie, ¿no? Phyllis Schlafly, que sin duda tiene muchas reminiscencias con las conservadoras que tenemos hoy en día, y como muchas veces ellas han entendido esta lógica en la que las feministas también nos movemos hoy en día, que es cómo generar un sentido común, ¿no? Cómo ser capaces de pensar de la misma manera, colocarnos en el lugar de la misma manera que están pensando esas mujeres a las que desde luego de ninguna manera les daba orgasmos fregando el suelo de la cocina, ¿no? Que era lo que decía Betty Friedan. Y esa tristeza a la que se enfrenta Betty Friedan durante toda la serie, creo que desde luego nos recuerda a algunos personajes que estamos viendo últimamente en nuestro país, ¿no? Y la tristeza de no formar parte de cierta escena que siga avanzando en el feminismo. Y creo que, sin que merezca mucho más la pena entrar en ello, sí que es importante saber que este es el telón que está de fondo, ¿no? en esta escena que estamos viviendo todas. Y también porque hay algunos elementos de aquellos debates que se dieron en los años 70 en el feminismo que están incorporados también, ¿no? en esta cuarta ola que estamos viviendo nosotras ahora. Algunos de ellos tienen que ver, como decía, con esos debates entre la raza, el género, la clase, y cómo el feminismo de la cuarta ola nace de algún modo con esos debates resueltos. Y luego ya vienen las diferencias. Aquí empezamos a entrar en materia y creo que esto es lo interesante. ¿Las diferencias cuáles son? Pues, o cuáles son las circunstancias distintas. Primero, una clara consciencia de que el feminismo tiene que tomar el poder, ¿no? O sea, que el feminismo no puede ser ajeno a las instituciones, no puede ser ajeno al reparto de poder, y aunque efectivamente estamos inspirándonos para ello en lo que hicieron otras feministas antes, creo que esta es como una clara consciencia del feminismo, esa disputa del poder, del feminismo hoy en día, de los feminismos hoy en día. En segundo lugar, como algo que tiene que ver también con el momento que estamos viviendo en general como sociedad, que es esa politización a nivel multitudinario, ¿no? O sea, el componente multitud está muy presente en el feminismo de la cuarta ola. No solamente es que haya algunas mujeres que se dan cuenta en sus casas que están viviendo las peores consecuencias del mandato de género, sino que millones de mujeres simultáneamente se dan cuenta de ello a la vez a través de las redes sociales, de las plazas, de un ciclo de movilizaciones masivo, que además, y esta es una tercera característica, no solamente es, digamos, local, no solamente es que pasa como Mrs. América, que tú vas a la asociación de amas de casa de tu barrio o de vecinas y ahí, digamos, que te encuentras con tus iguales y tus comunes, sino que a través de Twitter descubres que hay otras 5 millones de tías en Argentina que piensan lo mismo que tú acerca de la violación que has sufrido, ¿no? Y ese componente multitud que deviene una especie de internacionalismo feminista hace que estemos hablando sin duda de una ola diferente en la que estamos inmersas y en la que empiezan a aparecer algunas contradicciones y algunos debates, algunos viejos, otros nuevos, pero que sin duda son interesantes, ¿no? Así que vamos a comenzar a preguntarle cosas a Irene sobre esta cuarta ola, porque creo que escucharla será muy interesante, sobre todo porque lo hace, enuncia algunas de estas características, pero las enuncia como ministra, como parte de un gobierno que se dice feminista, y lo hace, y en muchas de sus intervenciones lo recuerda, dice que estamos en una cuarta ola del feminismo que es institucional. ¿Y por qué una cuarta ola del feminismo es institucional? ¿Qué significa que sea institucional? ¿Quiere decir que hay un feminismo que está fuera de las instituciones que es distinto? ¿Cómo es el diálogo con este? ¿Cómo son esos debates que, como digo, parece que la cuarta ola nace con ellos resueltos, ¿no? Y que eran debates de otras épocas que tienen que ver con cómo, digamos, conjugar raza, género, clase, identidad de género, etcétera, etcétera, sin que esto suponga demasiadas contradicciones para que el feminismo se rompa? ¿Desde dónde se hace el feminismo? ¿Se hace desde la izquierda? ¿Se puede hacer desde la derecha? ¿Cuáles son las respuestas a esto que tiene una ministra de Igualdad?
Bueno, muchas gracias, Ángela. Gracias también a Alba, a la Complutense y a Juan Carlos, a toda la organización de estos cursos año a año. Para mí es un placer poder estar hoy haciendo este conversatorio. Efectivamente, hablaba con Pam, me vais a permitir que la llame así porque es como la llamamos. Que quería que fuese una conversación porque creo que es mucho mejor, que no se trata de hacer preguntas y respuestas, sino de que también podamos mostraros dentro de también las reservas institucionales que siempre debemos guardar, ¿no? Siendo parte del Gobierno de España, y también eso es importante. El lugar desde el que enunciamos creo que tenemos que respetarlo precisamente para darle toda la potencia a lo que decimos con ello, pero que dentro de ello podáis vivir también de alguna manera, aunque sea a dos, y normalmente no hablamos solo a dos, hablamos a muchas más voces, y Alba también es prueba de ello, el tipo de conversaciones y de debates que tenemos en el Ministerio y que están a la base de luego las políticas públicas que proponemos, los posicionamientos políticos que hacemos y las leyes que desarrollamos, y también los equipos con los que trabajamos, ¿no? Yo creo primero que es importante destacar algunas características de esta cuarta ola del feminismo que no creo que sean exclusivas de esta cuarta ola, pero sí que seguramente se están dando juntas como en ninguna de las anteriores olas se habían dado, o con una potencia o unas características diferentes. Lo primero creo que es importante señalar, Ángela lo señalaba, es que es una cuarta ola internacional. Y no es que las anteriores no se hayan dado en diferentes países y, por tanto, también haya habido conexiones muy poderosas entre feministas que vivían en diferentes países y que tenían diferentes experiencias, pero creo que la potencia de las redes sociales, de los medios de comunicación y su importancia como socializador, siempre han tenido los medios de comunicación una importancia capital para transformar una sociedad. Lo primero que hacían las personas que querían cambiar esa sociedad era montar un periódico, pero evidentemente la potencia de esos medios de comunicación, la rapidez, la inmediatez, la capacidad de conexión es ahora mucho más potente y poderosa de lo que ha sido nunca. Y creo que eso ha permitido una articulación entre diferentes feministas que no nos hemos visto en la vida y que quizá no sabemos nuestros nombres, pero que vibramos cuando vemos a las pibas argentinas en las calles consiguiendo por fin su ley del aborto, que en otros momentos, porque no había tanta capacidad audiovisual para reflejar lo que estaba pasando, ¿no? Porque la potencia de las imágenes ahora se puede transmitir con mucha mayor facilidad y más democráticamente, en cierto sentido. Las redes yo creo que tienen, digamos, un movimiento de doble filo, pero desde luego, sin duda, uno de ellos es que mucha más gente que antes puede emitir, aunque no toda tenga la misma repercusión, ¿no? Y la misma capacidad para imponer o para determinar el debate social, y por tanto creo que esta ola está particularmente articulada internacionalmente en el tipo de debates, en el tipo de prioridades y en el tipo de luchas que se dan. Y también creo que ha permitido una cosa que Ángela, no sé si luego señalará, pero de la que hablamos mucho, que tiene que ver con haber hecho accesibles las experiencias de violencias sexuales, de violencias de género, de violencias políticas, de las que luego hablaremos. La capacidad de las redes sociales y del tipo de medios de comunicación que tenemos en este momento ha hecho mucho más accesibles los relatos sobre las desigualdades y las violencias que sufren muchas mujeres, y por tanto ha elevado a una potencia impresionante eso que en otras olas del feminismo ha sido los grupos de apoyo mutuo, ¿no? Los espacios no mixtos en los que las mujeres se contaban sus experiencias y lo hacían en un espacio de seguridad y de confianza. Ese tipo de narrativas ahora están mucho más socializadas y, por tanto, permiten una reflexión mucho más global en la sociedad y centrar esa reflexión como una de las claves en nuestra sociedad. Y, como digo, no son solo accesibles los relatos de violencias, también son accesibles los relatos de desigualdades y de discriminaciones, y, por tanto, permite también tener mucho más accesibles los relatos de aquellas
que dentro del feminismo se ha debatido si formaban parte o no central de la lucha, a la que Ángela se refería antes, ¿no? Esos debates que se han tenido sobre si las mujeres lesbianas o las mujeres negras o las mujeres trans forman o no parte del movimiento, y sobre si sus experiencias tienen que ser objeto de interés y la garantía de sus derechos tiene que ser objeto o no de interés prioritario para las feministas, ¿no? Creo que también esta cuarta ola se caracteriza por fuertes ciclos de movilización. Es una ola que surge desde los márgenes del poder, en el sentido de que se organiza desde la movilización social, irrumpe. En España es muy claro, ¿no? Quiero recordaros cómo en el año 2018, cuando el movimiento feminista desde las asambleas dice vamos a organizar una huelga feminista, ninguna institución española, solamente hubo una formación política que dijo desde el principio que apoyaba esa huelga. El resto de formaciones políticas y de instituciones dijeron las feministas no pueden organizar una huelga, en todo caso hagamos un paro de 2 horas. Eso pasó en el año 2018 y efectivamente el propio devenir de los acontecimientos hizo que ese día hasta Ana Rosa Quintana hiciese huelga. Pero yo recuerdo haber ido a entrevistas en las que me preguntaban que cómo era posible que una diputada defendiese hacer una huelga feminista cuando eso no había pasado nunca en España y además iba a ser un rotundo fracaso. Y si no, digamos, revisad la hemeroteca y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo ese relato y esa narrativa sobre quién era feminista, sobre quién estaba convocando la huelga y sobre cuál era el sujeto político que hacía esa huelga. Creo que otra característica importante es la intergeneracionalidad. El otro día, a propósito de otra cuestión, le leía a Gabriel Boric, que sabéis que es el candidato que ha ganado las primarias presidenciales de los progresistas chilenos para poder competir en las próximas elecciones. Le leía una frase que me gustaba y que me hacía mucho sentido para hablar hoy de esa característica de la intergeneracionalidad de esta cuarta ola. Decía, no tengan miedo de que la gente joven haga política, porque venimos con toda la experiencia de las que han luchado antes que nosotras. Y creo que esa es una frase que él utilizaba, lógicamente, para hablar de su contexto en sus primarias, y no quiero referirme a ello, pero me parece que refleja muy bien el sentir también de esta cuarta ola, que tiene un importantísimo protagonismo de las mujeres más jóvenes de nuestra sociedad, las movilizaciones de la manada, las experiencias del Cuéntalo y del Me Too, un protagonismo muy fuerte de las mujeres más jóvenes y de las generaciones más jóvenes, pero unas generaciones jóvenes que están construyendo de la mano de las que llevan 30 años en las asambleas, y pienso en Justa Montero o en Begoña San José, en tantas mujeres que llevan décadas luchando y que esa intergeneracionalidad, esa conciencia de que la memoria no es algo propio del pasado, sino la condición necesaria para luchar en el presente y para construir un futuro mejor, creo que es otra característica de este feminismo. Creo que es un feminismo también que se hace desde los cuerpos, es un feminismo muy poco abstracto, es muy concreto, creo que tiene una conciencia muy experiencial de lo que significa ese disciplinamiento de los cuerpos del que Federici habla con tanta pasión y con tanta entrega y con tanto detalle a un nivel más teórico, ¿no?, en Calibán y la bruja. Y por tanto un feminismo muy preocupado por los estereotipos, por los roles de género, por dignificar y por legitimar todas las formas de ser, de existir y de estar en el mundo, por dignificar y por legitimar todos los tipos de cuerpo, todos los tipos de color de piel, por legitimar lo que nunca ha estado en el centro del discurso público, ni siquiera muchas veces del feminismo. Hay otra cuestión que creo que esta cuarta ola ha puesto en el centro y que otras olas también han hablado de ello, pero esta lo ha puesto en el centro con más contundencia que ninguna, y es la cuestión de la redistribución de la riqueza del tiempo y de los cuidados. La crisis de los cuidados, de la que no se ha reflexionado desde el año 2018, de la que se lleva reflexionando desde hace muchísimas décadas, ¿no? Pero puesta en el centro y situada en el centro del debate político, la crisis de los cuidados nunca había estado como lo está ahora, y eso es también una característica de la cuarta ola. Plantear que el estatus, a lo que ahora me referiré, y la representación no son los únicos objetivos del movimiento feminista y de las mujeres, y que sin redistribución no es posible hablar de una sociedad que
recoja, primero, plenamente democrática y después que permita la igualdad real y efectiva de todas las mujeres. Que si no hay redistribución del tiempo, de los trabajos, de la riqueza y de los cuidados, siempre va a haber mujeres en los márgenes, siempre va a haber cadenas globales de cuidados, siempre va a haber mujeres que no lleguen. Y el feminismo del 99% es precisamente una característica también de esta cuarta ola. O llegamos todas o no llega ninguna. Voy terminando solo con dos cuestiones, que son, creo, las más importantes y sobre las que vamos a seguir reflexionando, por eso solo las voy a enunciar. La primera, este es un feminismo, el de la cuarta ola, con voluntad de poder. Es un feminismo con voluntad de poder. Y no solamente quiere participar de las estructuras que ya existen, sino que es consciente de que o cambiamos las estructuras de participación política y de decisión política, o va a dar igual que unas pocas mujeres consigan llegar a esas estructuras de participación, porque no vamos a conseguir desde ahí revertir la profundidad de las raíces del sistema patriarcal y, por tanto, de la discriminación de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Como de esto vamos a hablar más adelante, espero, solo lo voy a dejar enunciado, pero creo que esa es la característica principal de la cuarta ola del feminismo institucional, que vamos a tratar de consolidar una nueva generación de derechos feministas que cambien, que transformen de forma efectiva parte de las estructuras de poder que están sosteniendo ahora mismo el patriarcado, con toda la humildad, entendiendo que las estructuras no solamente se transforman desde las instituciones y que las instituciones son un lugar de poder, un lugar de ejercicio de poder, igual que lo son los movimientos sociales y a diferentes niveles y con diferentes potencialidades, ¿no? O igual que lo es el resto de poderes del Estado, ¿no? El poder legislativo, el poder judicial. Y la última cosa, y para eso os quería leer algo de Nancy Fraser, que es una de las mujeres más citadas en el Ministerio de Igualdad. Yo tenía aquí superado, pero me ha gustado más la palabra que Pam ha dicho, que es incorporado. Esta cuarta ola del feminismo ha incorporado lo que en otras olas se ha vivido solo como una contradicción muy difícil de superar. Y creo que esta cuarta ola lo tiene incorporado, ese debate lo tiene incorporado y lo tiene bastante resuelto. Voy a ser contenida, creo que lo tiene bastante resuelto. Y es el conflicto entre el reconocimiento y la redistribución, en palabras de Nancy Fraser. Lo que os voy a leer es del año 2001 originalmente y está en una fantasía de libro que se llama Fortunas del feminismo, de Nancy Fraser, que recoge artículos que ella ha escrito durante 20 años de trabajo y de estudio. Os recomiendo de verdad leerlo. Y os voy a leer un pequeño trocito que explica este conflicto. Dice: para el feminismo, en consecuencia, se ha tratado de un doble cambio. Por una parte, el giro al reconocimiento representa una ampliación del conflicto de género y una nueva interpretación de la justicia de género, la cual, no limitada ya a cuestiones de distribución, abarca ahora temas de representación, de identidad y de diferencia. El resultado es un gran avance respecto a reductivos paradigmas economicistas que tenían serias dificultades para conceptuar los perjuicios no derivados de la división del trabajo, sino de patrones de valor cultural androcéntricos. Por otra parte, ya no está claro que los esfuerzos feministas por alcanzar ese reconocimiento estén sirviendo para profundizar y enriquecer las luchas por una redistribución igualitaria, que añado yo, porque lo dice así en todo el texto, es lo que hay que poner ahora en el centro del debate político. Y sigue diciendo, esto no os lo voy a leer entero, solo para consolidar esta idea. Dice: desde la perspectiva distributiva, el género aparece como una diferenciación similar a la de clase, arraigada en la estructura económica. Vuelvo a repetir, desde la perspectiva distributiva, el género aparece como una diferencia similar a la de la clase, arraigada en la estructura económica de la sociedad. Principio organizador básico en la división del trabajo. Esa es la perspectiva distributiva, lo que antes yo mencionaba como redistribución. Y dice además, que esto es lo que me parece más relevante para entender la parte del reconocimiento. Desde la perspectiva del reconocimiento, en cambio, el género aparece como una diferenciación de estatus, arraigada en el orden de estatus de la sociedad. El género codifica patrones culturales de interpretación y evaluación dominantes que son fundamentales para el orden de estatus en su totalidad.
Uno de los principales rasgos de la injusticia de género es, por lo tanto, el androcentrismo, un patrón de valor cultural institucionalizado que privilegia los rasgos asociados con la masculinidad, y las mujeres sufren como resultado formas de subordinación de estatus específicas de género, como el acoso sexual, la violación y la violencia doméstica. Es decir, el eje de la redistribución, que digamos es el que aparentemente más consenso genera, no puede existir sin el eje de la representación. Pero ojo a la radicalidad de lo que dice Nancy Fraser, que es la representación no es una cuestión identitaria, simbólica, como se trata de despreciar desde algunas posiciones teóricas, sobre todo cuando en la izquierda debatimos sobre si lo identitario forma o no parte de las luchas legítimas, ¿no?, de los progresistas. Ella lo entiende y lo sitúa acertadamente, a mi juicio, como una cuestión de estatus. Si eres lesbiana, tienes menos estatus y, por tanto, más dificultades para alquilar una casa. No hay nada más material que tu propia existencia y, por tanto, el reconocimiento no es una lucha simbólica, o de brilli-brilli, aunque quien es partidario del brilli-brilli tiene mucha legitimidad, porque ese brilli-brilli es precisamente el orgullo de ser. Pero las luchas de estatus son luchas muy materiales, sin las cuales la lucha por la redistribución no se puede entender, porque es precisamente el reconocimiento lo que nos hace entender que o llegamos todas o no llega ninguna. Y ahí lo dejo, que me he extendido mucho, para que Ángela siga. No, está estupendo. Yo creo que enganchando con esto último que has dicho, Irene, de o llegamos todas o no llega ninguna, podemos muy bien plantear el siguiente bloque de cuestiones, ¿no? Efectivamente, no solamente se trata de un nuevo corpus teórico, ¿no?, que tiene esta cuarta ola del feminismo, que lo tiene, y yo creo que desde luego Nancy Fraser es muy relevante en este sentido, pero hay otras autoras. Yo creo que Silvia Gil, por ejemplo, en España, pues ha sido también fundamental, ¿no?, para entender algunos de los debates que estamos teniendo hoy en día, sino que se trata también de cuáles son las políticas que van a acompañar a ese o llegamos todas o no llega ninguna. Y yo creo que hay un ejercicio que tiene que ver con las políticas públicas, que nos hemos hecho mucho en el Ministerio y que se han hecho muchas feministas estos últimos años, que es hacerse esa pregunta de Bell Hooks de ¿acaso no soy yo una mujer? Y ese ¿acaso no soy yo una mujer? Se extiende a otras muchas mujeres que en esa primera oleada de políticas de igualdad que ha tenido nuestro país, ¿no?, igualdad entre hombres y mujeres, heredera de Beijing, digamos, ¿no?, que es la legislatura de Zapatero, con la ley de igualdad, la ley de violencia de género, la ley de dependencia, la ley del aborto, la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, ese corpus legislativo que responde a esa primera oleada de políticas de igualdad, digamos que tiene que tener alguna traducción, ¿no?, en esta cuarta ola. Y tú estás diciendo mucho estos últimos días también, Irene, que si hay una cuarta ola del feminismo institucional que estamos intentando poner en marcha, es para consolidar una nueva generación de derechos feministas que, digamos, es la que viene a reemplazar ese corpus legislativo de políticas de igualdad por un corpus de políticas feministas, ¿no? Y que esos nuevos derechos, que responden precisamente a esta manera de resolver la cuestión del reconocimiento y de la redistribución en la manera que tú has explicado, y que quiere dar una respuesta distinta a esta pregunta de ¿acaso no soy yo una mujer?, quiere sobre todo encargarse de aquellas mujeres que siempre habían estado al margen, ¿no? O sea, es un feminismo institucional que va del margen al centro, para construir una nueva hegemonía legislativa que sirva para preocuparse de aquellos sujetos que siempre han estado fuera de la política. Y de ahí que surjan nuevos derechos y la necesidad de traducirlos en nuevas leyes. Entonces, ¿qué sería esta nueva generación de derechos feministas? ¿Cuáles son sus retos fundamentales, sus logros y las tareas pendientes? Claro. Si esta pregunta fuese en un medio de comunicación, yo creo que la respuesta sería ¿cuál es la nueva generación de derechos feministas? Pues es la ley Solo sí es sí, es la futura reforma de la ley del aborto, futura que es inminente, vamos, que estamos ya con toda la maquinaria del Ministerio a ello, y también la futura ley de trata, para la que igual también estamos ya desde hace muchos meses trabajando. Es el plan corresponsable, es la primera política pública estatal que entiende la corresponsabilidad no solamente como una cuestión privada de las familias, sino también como una obligación del Estado, facilitar y garantizar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y que pone el acento también en la conciliación de la vida personal de las mujeres, porque la pobreza de tiempo es una de las claves de nuestras desigualdades, de las desigualdades que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres.
y es también la ley LGTBI y la ley trans. Creo que si esa fuese una pregunta de medio de comunicación, la respuesta sería esa, ¿no? Esas son, digamos, las leyes o las principales políticas públicas que estamos articulando para consolidar esa nueva generación de derechos feministas. Por detrás hay mucho más trabajo. Creo que vais a escuchar en este curso también a Victoria Rosell, la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, que está presente en esta sala, y ella quizá os puede contar el detalle del trabajo minucioso que estamos haciendo para ampliar el 016 y que pueda atender a todas las violencias, para mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras del 016 que hasta ahora tenían un convenio de teleoperadoras. El trabajo que estamos haciendo para mejorar los mecanismos de detección, de atención integral y de garantía de todos los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Es decir, detrás hay mucho trabajo también de mejora y de ampliación de aquello que ya existe y que creo que también es importante reconocer. Cuando decimos que estamos consolidando una nueva generación de derechos feministas, lo hacemos desde esa perspectiva intergeneracional de la que os hablaba antes, ¿no? No tengáis miedo, y precisamente la fuerza y la capacidad que podemos tener para desplegar esa consolidación de una nueva generación de derechos feministas viene de las que han luchado antes, también de las que están luchando ahora, pero viene del trabajo que se ha hecho antes y que explica que ahora podamos tener esa fuerza para, en una legislatura, hacer transformaciones de tanto calado. Creo que esa nueva generación de derechos feministas es... efectivamente, una de sus claves fundamentales es que ninguna mujer se quede atrás. Es que las leyes y las políticas públicas tienen que ser capaces de llegar a quienes nunca han llegado. Y con una clara perspectiva de derechos humanos. De ahí que, por ejemplo, en materia de explotación sexual y de lucha contra la industria proxeneta, lógicamente hay un objetivo que es acabar con la impunidad de la industria proxeneta, que es fundamental. No se puede entender nuestro trabajo sin ese objetivo, pero que incluso por encima de ese objetivo sitúa los derechos de las mujeres que están en contextos de prostitución, que son víctimas de trata con fines de explotación sexual o que son víctimas de explotación sexual. Y eso explica que una de las prioridades para nosotras, junto a la vicepresidencia segunda ahora del Gobierno, sea precisamente articular un plan de inserción sociolaboral para las mujeres en contextos de prostitución, ¿no? Creo que también hay un mayor protagonismo en esta consolidación de una nueva generación de derechos feministas de la redistribución, sin la cual no podemos incorporar a la institucionalidad y no podemos responder desde las instituciones a las necesidades y a las vulneraciones de derechos de las mujeres que están en esos márgenes de los que hablaba Ángela. Y con esto me callo para que ella siga por donde quiera. Creo que hay... otra característica de esta consolidación de derechos feministas y del tipo de feminismo en general que nosotras queremos poner en práctica ahora desde las instituciones, y es que nosotras queremos jugar en el terreno de lo político. Para nosotras el feminismo no es una pata de lo social. Para nosotras el feminismo no es una parte más de los derechos sociales que las personas tienen que tener para garantizar su dignidad y el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nosotras queremos hacer un feminismo de dirección de Estado, y eso quiere decir que el feminismo habla de economía, que el feminismo habla de poder judicial, que el feminismo habla de las estructuras del Estado profundo. De hecho, si os dais cuenta, donde primero entra el feminismo es en aquellas instituciones más democráticas, porque feminismo y democracia van de la mano y se retroalimentan. Donde hay más democracia es más fácil, ya no digo que las mujeres entren, sino que el feminismo tenga hueco para desarrollarse y para demostrar su superioridad como forma de plantear la sociedad y la organización de la sociedad frente al machismo, que deja fuera y en una situación de dominación y de ejercicio de múltiples violencias a más de la mitad de la población, ¿no? Allá donde hay instituciones más democráticas, pongo el ejemplo, pues yo qué sé, el poder legislativo que se elige. Podemos decir, ¿se puede profundizar en la democracia en España? Por supuesto, pero es uno de los poderes del Estado en el que, vamos, cada 4 años la ciudadanía tiene que elegir, ¿no?
Ahí es más fácil que penetre el feminismo, pero pensad en el Estado profundo, en las estructuras del Estado profundo. Pensad en un poder tan importante como los medios de comunicación. Donde hay menos mecanismos de participación y de control democrático, es más difícil que el feminismo, independientemente de si hay más o menos mujeres en los consejos, no independientemente, con relativa independencia de si hay más o menos mujeres en los consejos de administración o en las estructuras de toma de decisiones, es más difícil que las formas de hacer feministas penetren en esos espacios. Y, por tanto, nuestro feminismo es un feminismo que no entiende los derechos de las mujeres como una pata de lo social, ¿no? En lo social tiene que responder a los derechos de los niños y las niñas, de las personas mayores y de las mujeres. Sí, por supuesto que eso tiene que ocurrir, pero el feminismo es una propuesta política y es una propuesta de organización de la sociedad. Y es una propuesta de organización de la sociedad que es superior en términos políticos en la medida en que garantiza mejor y más la dignidad de todas las personas. Y, por tanto, digamos, esto tiene implicaciones no menores, entre ellas que a las mujeres que creen en este tipo de feminismo se desata contra ellas una dinámica de violencia política voraz, porque respondemos a esa vocación de poder que antes os decía que creo que tiene esta cuarta ola del feminismo, que no se conforma con decir lo que hay que hacer o incluso con participar de las estructuras de poder, sino que lo que quiere es transformar esas estructuras para que no sea una carrera de obstáculos, que entre alguna mujer de vez en cuando, sino que realmente sean estructuras más democráticas. Sí, yo creo que podemos juntar los últimos dos bloques que íbamos a hacer, Irene, para que pueda haber un espacio para que haya preguntas del público que está ahí. Entonces, seguiría profundizando en esta última reflexión que has hecho, ¿no? Yo creo que efectivamente una de las características más potentes, ¿no?, de esta cuarta ola es que es un feminismo que se preocupa por el poder. Y esto tiene muchas consecuencias, ¿no? La primera de ellas, y también sería interesante hablarla hoy, es que es un feminismo que no es ajeno a los hombres y que piensa en darle un papel a los hombres, porque sin ese papel a los hombres es muy probable que no pueda avanzar en esa voluntad de poder que tiene como punto de partida, ¿no? Y luego, además, y precisamente en este sentido que señalabas, en tanto que es un feminismo que se ocupa del poder, pues no puede obviar las crisis que tiene a su alrededor, ¿no? Y que inevitablemente nuestro país está sufriendo una serie de crisis que no solamente tienen que ver con la pandemia, ¿no? Y de esto hablaba Alba en la presentación del curso, ¿no? La antigua normalidad también tenemos mucho que decir sobre ella, ¿no? Sobre todo para pensar cómo es la nueva normalidad. Y aquí hay una serie de crisis que están por resolver, que desde luego Podemos ha sido una respuesta y también una consecuencia de esas crisis. Hay desde luego una crisis del modelo económico, una crisis que se ha profundizado muchísimo, que es social. Hay una crisis climática que también, y para las anteriores el feminismo tiene mucho que decir sobre ellas, especialmente por ese feminismo arraigado a la tierra que hacen las latinoamericanas, y que yo creo que es una de las consecuencias buenas de esta característica internacional del feminismo, que nos permite entendernos a unos lados y otros, ¿no?, del planeta, y eso es muy poderoso. Y luego, por supuesto, hay una crisis de género, hay una brecha de género insalvable en la sociedad, pero que además tiene una característica muy potente, que es que permite dar respuestas a la crisis que engloba todo, que es la crisis política, ¿no? Y efectivamente pareciera que durante un tiempo, y muy particularmente en España, el feminismo, bueno, pues la izquierda aspiraba a que el feminismo se convirtiera en su hermana pequeña, ¿no? Una hermana pequeña en la que sacaba a paseo cuando le venía bien, cuando, bueno, pues tocaba hablar de que había un asesinato o tocaba elegir cuántas mujeres iban a estar en algún espacio, ¿no? Pero digamos que ya no nos sirve ser las hermanas pequeñas de nada, ¿no? Y efectivamente aspiramos no solamente a quedarnos un trozo de la tarta, sino a cambiar la receta de la tarta, porque hay que hacer tarta para todas, ¿no? Y las consecuencias de esto son terribles. Son las consecuencias que tú señalabas, Irene, que son terribles en tanto que digamos que el castigo del patriarcado es peor. Es peor para aquellas mujeres que no solamente se atreven a ser feministas, sino que, atreviéndose a ser feministas y, por tanto, rompiendo con ello, con el mandato del patriarcado, se atreven a decir: no, yo voy a participar en política, voy a ejercer mis derechos políticos, lo voy a hacer rompiendo con todo ese mandato de género que el patriarcado ha puesto para mí, y eso querrá decir múltiples cosas, querrá decir: voy a vivir mi familia como me da la gana, voy a expresarme como me dé la gana, voy a vestirme como me dé la gana y voy a hacer política como me dé la gana.
Y es por eso que se abre un debate muy interesante sobre qué tipo de violencia se ejerce contra las mujeres, porque no es lo mismo la violencia política que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser feministas que aquella violencia que se ejerce por el hecho de ser mujeres, ¿no? Están íntimamente relacionadas, pero probablemente no sea lo mismo lo que le pasa a Ana Gabriel que a Rita Barberá. Hay componentes muy diferentes, ¿no? Y por último, ¿y cuáles son estos componentes para ti? Que digamos, ¿cuál es el núcleo de esa violencia política? Y en segundo lugar, ¿qué significa que la dirección de Estado tenga que ser feminista? ¿Qué significa pensar ese Estado feminista? ¿Qué podemos aportar las feministas a cómo queremos construir el país de las próximas décadas, ¿no? Y yo creo que ahí la reflexión va mucho más allá de la cuestión de las políticas y de la cuestión de lo sectorial, incluso va mucho más allá de los estilos. No solamente estamos hablando de hablar de otra manera o ser de otra manera, sino que estamos hablando de cómo la política se construye de otra manera y a quién incluye a la hora de construirse, ¿no? Y, por ejemplo, creo que la respuesta también a la crisis territorial, que parece que la hemos olvidado con la pandemia, pero sigue estando ahí ese problema, también desde el feminismo puede ser otro, ¿no? Y todo esto, bueno, pues ¿cuáles son las claves? ¿Cuáles son las claves para el feminismo en las próximas décadas y qué papel va a tener bajo tu punto de vista? Bueno, lo primero, respecto a la violencia política, yo creo que que es un tema que en América Latina está mucho más desarrollado, también porque en América Latina, si tú eres una dirigente sindical o una dirigente indígena que está luchando por los derechos de su pueblo, como le ha pasado a Berta Cáceres, puede ser asesinada directamente por tu condición de mujer que está liderando una lucha por los derechos de su comunidad y al final por los derechos de la humanidad, pero bueno, no me quiero detener en ello, pero sí dejarlo claro. En América Latina lo tienen mucho más reflexionado y muchas veces mencionamos a la Convención de Belén do Pará, que lo incluye como una violencia, la violencia política contra las mujeres, como una forma de violencia específica contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, que se da para aquellas mujeres o con aquellas mujeres, contra aquellas mujeres que deciden participar en el ámbito de la política y ejercer sus derechos políticos, ¿no? Y cuyo principal objetivo es limitar el acceso a esos derechos políticos para las mujeres. Quiero dejar claro que la violencia política no es una crítica dura a una mujer. La violencia política no es, bueno, en vez de criticarte con educación, lo hacen sin educación, lo hacen insultando, ¿no? No es una crítica venida a más a las mujeres. La violencia política es una estructura planificada y sistemática de escrutinio de la vida privada, de defenestración y de denostación pública, siempre muy vinculada no a tus opiniones políticas o a aquello que estás defendiendo, sino a ti misma, ¿no? Que el cuestionamiento no sea a tus posiciones políticas o a tu realidad o a una decisión que tomas, sino a ti, como, digamos, para invalidarte a ti, con cualquier cosa que puedas hacer o que puedas decir, que busca expulsarte del espacio público. Yo creo que tenéis un muy buen ejemplo y quizá podéis preguntarle a ella en Vicky Rosell también. Victoria Rosell dimitió como diputada porque se le montó un caso falso judicial en connivencia entre un juez de este país, empresarios y medios de comunicación que la llevaron a portada y le crearon un escándalo mediático también, porque no se entiende, no se puede entender la violencia política contra las mujeres sin esa pata mediática o sin esa pata, digamos, colectiva. Es decir, el objetivo no es solo hacerte daño a ti, sino que todo el mundo se quiera alejar de ti porque penalice estar cerca, que para tu familia sea un infierno tus decisiones y que para tus amistades, para la gente que te conoce, sea imposible apoyarte, aunque crean que tienes razón, porque tiene un precio muy alto. Por tanto, lo que quiero decir es que la violencia política tiene un componente importante de disciplinamiento para las mujeres que se atreven a ponerse en primera línea, pero también para todas las demás, porque lo que están diciendo es, te espera esto, como tú quieras hacer eso, te espera esto, por tanto, mejor que seas prudente y que te quedes en esa contención, ¿no? Pero destaco esas características porque creo que este tema cada vez va a estar más presente en el debate político en España, porque en España se está produciendo violencia política contra las mujeres. Y
Y creo que va a haber una intención de decir, bueno, a todas las mujeres se os critica, ¿no? Porque al final, si sois cargos públicos, si estáis en política, o si sois dirigentes vecinales o sindicales, al final, bueno, todas recibís críticas, ¿no? Los hombres también. Creo que ese tipo de discurso es fácil que opere, ¿no? Y siempre, cuando vamos al caso concreto, pues podemos encontrar un hombre que ha sido más criticado que cualquier mujer o una mujer de derechas que ha sido igual de criticada que una de izquierdas. Es decir, creo que hay muchas formas de pervertir este debate. Y en realidad de lo que estamos hablando es de una estrategia desplegada de una forma sistemática, coordinada y que, como os digo, tiene que ver con el escrutinio de la vida privada, con el escarnio público y con el disciplinamiento para que al final esas mujeres no puedan de facto ejercer con plenitud sus derechos políticos. Creo que eso es y que es desde luego una estrategia que no está utilizando solamente el machismo y especialmente la extrema derecha en España. Es una estrategia que se está desplegando a nivel internacional contra todas las mujeres que están decidiendo dar pasos adelante, porque en este momento, como bien decía Ángela, el feminismo es el movimiento social y político con mayor capacidad transformadora, pero sobre todo el que con mayor capacidad está permitiendo situar en el centro del debate público que o transformamos las estructuras de nuestra economía y de nuestra forma de hacer política y de vivir en sociedad, o los cuidados forman parte central de la economía, de la organización social, o no vamos a poder vivir en igualdad, o vamos a tener que seguir viendo vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos, y no hay ningún otro movimiento en este momento con la misma capacidad que el feminismo, que las mujeres, a nivel internacional, para ser capaz de situar esos debates. Entonces, creo que eso es lo que tiene que ver con la violencia política y creo que cada vez se va a hablar más de ello porque, como os digo, es una estrategia que la extrema derecha está utilizando medida y planificadamente. Y mientras los medios de comunicación, mientras el poder mediático siga blanqueando y naturalizando esos discursos, mientras el poder mediático siga permitiendo no solamente que cada cual diga lo que quiere, sí, claro, eso es la libertad de expresión, aquí cada cual puede decir lo que le dé la gana, pero cuando alguien dice algo que vulnera los derechos fundamentales, la obligación de todos y todas aquellas que tenemos poder es señalar que eso vulnera los derechos humanos. Porque si no, nos estamos convirtiendo en cómplices de la naturalización de la vulneración de los derechos humanos. Y después de los discursos de odio y de los discursos que vulneran derechos humanos, vienen las vulneraciones efectivas de esos derechos. Y vienen las agresiones homófobas, y vienen los asesinatos LGTBI-fóbicos, y viene el odio racial y las agresiones racistas. No es casualidad que sea lo que más se está incrementando, ¿no? El tipo de delitos de odio que más está subiendo en nuestro país, que más se está incrementando, es primero los delitos de odio por motivos raciales y segundo por motivos LGTBI, o sea, a las personas LGTBI, y por tanto creo que de esto cada vez se va a hablar más y que hay que tener claro cuáles son esas características y ahí, bueno, sobre todo en América Latina, ahí yo creo que nunca debemos ser eurocéntricas, pero aquí especialmente hay muchas compañeras en América Latina que lo tienen mucho más estudiado y mucho más trabajado e institucionalizado que nosotras, así que miraremos para ese norte que es el sur en situaciones como esta, ¿no? Pues yo creo que con esta última reflexión y con los ojos siempre atentos a lo que hacen nuestras compañeras latinoamericanas, que también es muy importante para los debates que se vayan a dar estos días, especialmente sobre las violencias sexuales, sobre qué significa la democracia feminista y sobre qué significan los cuidados, creo que podemos abrir un turno de palabras y le voy a pedir a Alba o a Belén, a Alba, la estoy viendo, que me eche un cable con eso. Vale, gracias. Bueno, tenemos un pequeño rato de preguntas a la ministra, a quien le agradezco muchísimo, junto con la compañera Ángela Rodríguez Pam, que hayan puesto en pie esta conversación delante de todas vosotras y vosotros. Entonces, si os parece, vamos a recoger algunas palabras en función del tiempo de las personas que estáis inscritas en el curso como alumnas y alumnos, obviamente. Y nada, levantad la mano, me acerco, tenemos, creo, un maravilloso, aparato para poder higienizar convenientemente el micro y a vuestra disposición. Bueno, buenos días, muchas gracias Irene, gracias a la universidad, a Juan Carlos por el curso tan necesario. Soy Sara
Y mi pregunta sería, en mi entorno, cuando he comentado que venía a este curso, hay gente muy cercana, ¿no?, que considero con formación, con ideas de justicia y de igualdad, todavía siguen pensando que los feminismos son una lucha y un ataque contra ellos, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, por supuesto, partiendo de la absoluta comprensión de lo que has explicado, que comparto personalmente, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos hacer que esa gran mayoría de hombres y mujeres que lo consideran como un ataque, incluso lo llegan a comparar con el machismo, ¿no? ¿Cómo hacer conciencia y cómo hacer educación de que esto no es una lucha, de que esto es algo necesario para que todos salgamos beneficiados, ¿no? Cómo intentar integrarlo como algo formativo y algo que mejore la sociedad, ¿no? Y que no lo vean como una lucha. O sea, eso es me veo incapaz, ¿no? Cuando intento trasladar mis inquietudes, lo siguen viendo como un ataque, ¿no? Y es lo que me gustaría intentar enfocar desde este punto de vista, ¿no? Para unir a más gente a esta batalla, ¿no? Que ahora la nombro lucha, pero quisiera quitarlo de este escenario, ¿no? No sé si me estoy explicando. Muchas gracias. Bueno, no sé si Ángela va a querer decir algo de esto, porque es uno de los debates que más tenemos en el Ministerio en diferentes formas, ¿no? Si, también Vicky, no sé si luego querrá intervenir a comentar cosas, ¿no? Sobre cómo incorporamos a los hombres, también sobre qué rol tenemos que nosotras potenciar o qué podemos hacer desde la institución para favorecer la implicación de los hombres en la lucha feminista, también de muchas mujeres que pueden interpretar como muy radical o tener miedo, porque precisamente antes os hablaba de la violencia política contra las mujeres, que es como, yo creo que es donde mejor se ve, ¿no? Y como os digo, podéis preguntar en casos particulares cómo es esa vivencia, ¿no? De que haya gente que tenga miedo de quedar con una persona porque si te ven con esa persona después te van a preguntar, oye, pero ¿tú qué haces con esta? Pero en realidad, para mí la respuesta sería: el feminismo tiene que ocupar todos los espacios, y por eso este feminismo tiene tan clara su voluntad de poder. Porque mientras el feminismo sea una cosa solo de las feministas o solo de algunos núcleos muy reducidos, y mientras el feminismo no esté presente en los espacios institucionales, en los medios de comunicación, en los espacios de poder, siempre los otros relatos van a tener más fuerza. Claro que el feminismo es un ataque a la masculinidad hegemónica, porque es que la masculinidad hegemónica, igual que también es un ataque a la feminidad, a la hiperfeminidad, ¿no? No a las mujeres que la pueden ejercer, sino a esos modelos sociales que el machismo ha instalado como hegemónicos, aunque ahora esa hegemonía se está resquebrajando, que dicen: ¿quién es el hombre? El proveedor de la familia, el que tiene que estar casado, por supuesto, con una mujer, todo siempre heterosexual, lo LGTBI queda, por tanto, en los márgenes, que provee de dinero y de seguridad al hogar familiar. ¿Y quién es la mujer? Pues esa que está tranquila, callada, serena, que solo puede hablar de una manera, opinar de determinadas cosas, ser más bien prudente y ocuparse del sostén emocional y de la empatía y de las cuestiones de los problemas del prójimo, ayudarle caritativamente. Lo estoy ridiculizando para que entendamos, digamos, para prototipizarlo de manera que se entienda que esos son los roles en los que nos quieren instaladas, ¿no? Esos son los roles duros, nucleares, en los que el machismo, el patriarcado nos quiere situados y situadas. Y por supuesto el feminismo es un cuestionamiento de esos roles. El feminismo es una teoría y una práctica que dice: oye, si tú, ya no solo si tú amas o si tú quieres tener sexo con alguien de tu mismo género, sino seas como seas, tienes derecho a existir, tienes derecho a formar una familia, tienes derecho a alquilar una vivienda. Entonces, claro que es un cuestionamiento a esos modelos, no a esos modelos como modelos que nadie pueda ejercer, sino a esos modelos como únicos modelos viables y posibles de estar en el mundo para acceder plenamente a tus derechos. Quien quiera, por supuesto, siendo mujer u hombre o una persona no binaria, dedicarse al cuidado y no desarrollar una carrera profesional porque quiera, debería poder, pero no si es el único mandato que te hace buena mujer, ¿no? Antes, o buen hombre, en el caso de ser el proveedor. Una cuestión que hablábamos mucho, por ejemplo, en el movimiento por la vivienda, en la anterior crisis económica,
era la evidencia, porque se veía en la composición de todas las asambleas, de que eran las mujeres las que primero acudían a las asambleas. ¿Y por qué eran las mujeres las que más acudían a las asambleas para defender sus casas, si se supone que el espacio público, quien acude con mayor naturalidad y normalidad y frecuencia son los hombres? Pues porque los hombres vivían la experiencia del desahucio y de todo el proceso previo al desahucio como una experiencia de fracaso de su masculinidad, porque era su responsabilidad no haber encontrado trabajo y, por lo tanto, no haber sido lo que debe hacer un hombre, ¿no? La masculinidad hegemónica, llevar dinero a casa suficiente para sostener esa vivienda. Y, sin embargo, las mujeres, que son las sostenedoras de la unidad familiar en términos emocionales y en términos de cuidados, tienen que emerger al espacio de lo público para garantizar la unidad de esas familias, para garantizar que esas familias seguían teniendo un hogar, para proteger a sus hijos y a sus hijas, que es una tarea de las mujeres, asignada tradicionalmente a las mujeres. Entonces, creo que para mí la respuesta a tu pregunta, por dejarle a Ángela si quiere contestar algo, es el feminismo tiene que ocupar espacios. Y por eso la vocación de poder de esta cuarta ola es para mí tan decisiva. Porque si nos creemos que simplemente el feminismo es conseguir una ley que garantice un derecho, claro que eso es feminismo, pero va mucho más allá. Si no ocupamos los espacios, pues evidentemente esa masculinidad hegemónica se va a resistir. Y en este momento todavía, para muchísimos hombres, incluso aunque sepan y puedan teóricamente, para muchas mujeres también, y esos son todos los debates que, sobre todo en el mundo occidental, tenemos sobre las mujeres, las feministas nos debemos depilar, las feministas nos podemos maquillar, porque claro, al final ese debate, ¿a qué está haciendo referencia? A la masculinidad y a la feminidad hegemónica, y a ¿qué debemos hacer militantemente las feministas y los feministas para combatir esas hegemonías y para permitir que todo el mundo pueda ser y estar en el mundo como mejor convenga, sin que eso suponga una merma de sus derechos y del acceso a sus derechos, ¿no? Entonces, si no ocupamos espacios, estos debates van a quedar cada vez más reducidos y la masculinidad y la feminidad hegemónica, claro que el patriarcado tiene sus resortes para resistirse, ¿no? Desde todos los ámbitos, desde el mediático, los relatos, las narrativas. Si no vemos a mujeres que tienen sexo con otras mujeres o que viven con otras mujeres o que van a alquilar un piso y por ser lesbianas no se les alquila un piso, y si no vemos eso con normalidad en una serie de televisión o en un programa del corazón, pues va a ser muy difícil que ese debate llegue a calar. Y por eso me parece, y con esto sí que termino, Ángela, me parece especialmente importante que, de forma muy contradictoria, y con todo el debate que yo sé que genera hablar de la prensa del corazón, que haya un espacio en prime time que ven muchas mujeres que jamás se acercarían al feminismo ni a entender lo que es la violencia de género, que a lo mejor incluso saben que está muy mal que se pegue a una mujer, pero que hay muchas formas de cómo es la violencia de género que no están identificadas socialmente, porque en España hay mucha conciencia de que la violencia de género está mal, pero digamos, eso es lo que está detrás del relato de no, pero sí, este era muy bueno, qué raro que al final haya resultado ser un maltratador, porque no tenemos la representación concreta de lo que supone las experiencias de maltrato y de violencia de género. Entonces, me parece muy importante porque es seguramente la única vía de acceso que han tenido millones de mujeres a entender cómo funciona la violencia de género, o al menos parte de la violencia de género, y preguntarse sobre sí mismas y cuestionarse y acercarse a la importancia de luchar contra ello. Todos los espacios que ocupemos serán garantía de que cada vez más gente tenga menos miedo de entrar a esos debates, entrar a esas reflexiones y atreverse a ser. Sí, muy brevemente. Yo diría que, por sumar algo a lo que estaba diciendo ahora Irene, que es necesario que haya un feminismo de la empatía, y especialmente con la posición que tienen que asumir los hombres. Hay muchas feministas que han teorizado a lo largo de estas décadas ese malestar que provoca cuando tú te empiezas a hacer consciente de que vives en un mundo que te castiga por ser la mujer que eres, ¿no? Todas las feministas de alguna manera hablan de esto de fondo. Yo siempre cuento la historia de una de mis mejores amigas que nos cuenta al llegar después de un año entero sin vernos, nos dice: tías, me he hecho feminista este año, he empezado a leer, me encanta, pero tengo una puta depresión, o sea, lo estoy pasando fatal, porque estoy reviviendo mi vida, estoy reviviendo la relación con mi padre, la relación con mi ex, la relación con mis compañeras de universidad con las que competía por no sé qué, las obsesiones con las dietas, mis cuerpos, odio mi cuerpo, o sea, y de repente era como, no lo soporto, o sea, prefería vivir al margen de esto y no ser consciente. Esta reflexión
que tiene a veces una carga dolorosa que hay que respetar. De hecho, de eso también hablaba Betty Friedan, ¿no? Cuando dice ese malestar al que no le ponemos nombre, era eso, era el machismo. Pues creo que también hay que empatizar de alguna manera con las consecuencias que a veces tiene inevitablemente en los hombres, ¿no? Y hay algunas imágenes que yo creo que nos vienen a la cabeza con esto y que es importante conectarlas y que esto tenga que ver con el feminismo porque es útil y ayuda a pensar qué papel le damos a ellos. Para mí es imborrable de la memoria la cantidad de ríos de tinta que corrieron durante la pandemia cuando Fernando Simón asumía que se equivocaba o asumía que había hecho una cosa mal, siendo el hombre que desde luego no representaba tampoco la norma de hombre, ¿no? Y cómo eso a la gente de alguna manera le incomodaba y la sociedad esperaba a lo mejor un militar vestido de militar que dijera todo va a ir bien. Pues no, te encontrabas a un tío que se le quebraba la voz y que, bueno, pues que comunicaban otras claves, ¿no? No unas claves tan masculinas. Los ríos de tinta que corrieron cuando Pablo Iglesias lloró con Pablo Echenique el día de que sale adelante la investidura. No me parece menor que haya hombres en la esfera pública que lloren, no me parece nada menor, es relevantísimo, porque de los hombres no se espera que lloren, se espera de nosotras, pero de ellos se espera que sean fuertes y que sean altos y que sean efectivamente ese hombre proveedor, ¿no? Y luego una tercera cosa que es fundamental, que es el asesinato de Samuel. El asesinato de Samuel tiene muchísimo que ver con el papel que se les da a los hombres. Salirse de la norma también quiere decir que si tú tienes pinta de maricón, también te estás saliendo de la norma, porque no eres el hombre heterosexual que se espera de ti que seas, ¿no? Y por tanto, de ahí todas las derivadas, ¿no? El debate que hemos tenido con el TikToker sobre para qué sirve un preservativo en este país y hasta qué punto está bien burlarse de engañar a una mujer por no usar preservativo. Eso habla de la masculinidad frágil que tenemos en este momento, ¿no? Lo del chuletón es la masculinidad frágil también. Al final tiene que ver con cuántos hombres hay que dicen no, a mí me encanta comer chuletón, pero luego tienen gastritis y les sienta mal comer carne roja. No hay ningún problema en reconocer que hay veces que te sienta mal comer carne roja, pero parece como muy de hombre comer carne roja, ¿no? O sea que yo creo que ahí hay como un relato, ¿no? Que cada vez está más cuestionado de una masculinidad que va a tener que aprender a hacer cosas de otra manera y todo es de otra manera. Cómo tienes relaciones sexuales, cómo te entiendes con tus hijos, cómo hablas en los medios de comunicación, cómo haces política. Pero esto es el feminismo, ¿no? Esto es el feminismo, aprender a hacer todo de otra manera. Por eso creo que es tan importante la empatía, porque es un proceso complejo en el que las mujeres llevamos un camino largo recorrido, pero ellos están empezando a acompañarnos en ese camino, ¿no? Y yo digo, bienvenidos sean los hombres del feminismo. Y me parece muy importante esto que decía Ángela, ¿no? Hay que ser capaces de crear también estructuras que acojan ese dolor y que acojan las dudas y que acojan las dificultades, porque como todo proceso en el que cambias lo más profundo de ti, ¿no? Porque el género y los roles y los estereotipos se aprenden y se practican desde antes de que tú nazcas y te acompañan toda la vida, son muy difíciles de modificar y a lo mejor eres capaz de modificarlo en unos contextos pero no en otros y a lo mejor te resulta más fácil hacer algunas cosas pero no otras y creo que tenemos también que ser capaces de tener esas estructuras de empatía en el sentido de acoger ese dolor o esas dudas o esas dificultades que mujeres y hombres experimentamos para poder poner en práctica todo esto que decimos que es una mejor forma de convivir, ¿no? Hola, ministra, soy Fran. Le quiero preguntar por la ley de igualdad LGTBI trans, por la cual le felicito como miembro del colectivo y porque sé lo difícil que ha sido sacarla adelante y creo que en este momento es súper necesaria. Y me quiero acordar también como Pam de Samuel y de tantos otros, de tantas otras, y que es lamentable que en 2021 tengamos que salir con miedo otra vez a la calle. Y ya pregunto, pero que creo que es súper importante que tengamos un referente de la igualdad como usted ahora mismo. Y le quiero preguntar por las críticas furibundas que ha generado esta ley por parte de ciertos feminismos excluyentes, cómo se las ha tomado, porque han llegado, ¿no?, a los insultos, a todo, ¿no? Y esa es mi pregunta. Muchas gracias. Yo creo que va a pasar muy poco tiempo, mucho menos del que nos creemos, hasta que haya muy poquita gente de la que ha sido extremadamente beligerante con
con el reconocimiento del derecho a la libre determinación de la identidad de género, incluso que ha cuestionado qué tipo de derechos las personas LGTBI ven ahora mismo vulnerados y, por tanto, por qué es necesaria una ley LGTBI. Creo que va a pasar muy poco tiempo, mucho menos del que nos creemos, hasta que muy poquita gente se vea identificada con esos discursos y con determinadas barbaridades que hemos escuchado en el último año y medio. Y además, me voy a permitir decir solo una cosa y ya le voy a pasar la palabra a Ángela, porque creo que ella puede decir más cosas que yo, sobre todo de cómo lo hemos vivido, pero bueno, creo que al final eso lo contaremos en otro momento y lo importante es que creo que estamos muy orgullosas del trabajo que hemos realizado, de las posiciones políticas que hemos mantenido y de haberlas podido convertir en derechos, y sabiendo que las protagonistas no estamos en el Ministerio de Igualdad, sino en el movimiento que lleváis décadas peleándolo. Pero creo que el poder mediático va a ayudar también a que cada vez menos gente se sienta identificada o a que cada vez se recuerde menos que hubo tanta gente identificada con esas posiciones. Yo dos cosas muy breves. La primera es que defendemos furibundamente también nosotras que los derechos de las personas LGTBI son una tarea feminista, y no porque hayamos escogido ponernos un pin aquí arcoíris, ¿no? Siendo feministas, o en mi caso al revés, no sé qué vino primero, si ser lesbiana o ser feminista, o ser bisexual, no sé qué vino primero, es como que no lo puedo separar. Y estoy siendo muy irónica porque creo que hay veces que parece que es que tú puedes diseccionar en plan, hasta aquí soy feminista y hasta aquí no, o sea, es como una cosa un poco rara, ¿no? Pero creo que cuando hablamos de derechos LGTBI estamos apuntando a la línea de flotación del patriarcado, porque al final disentir de lo que el patriarcado espera de nosotros y nosotras y nosotres cuando nacemos, las mujeres lo hacen, pero las personas LGTBI también y más. Las personas trans más. No quiero hacer con esto una escala de quién es quien más lucha contra la heteronorma, ¿no? Que de esto se hablará hoy por la tarde también con el documental de Sofía, estoy segura. Pero sí quiero señalar que es imprescindible que entendamos que el hecho de vivir la identidad de género o la orientación sexual como una parte, la lucha por los derechos que tienen que ver con esto como una parte del movimiento feminista es fundamental, porque nosotros estamos rompiendo también con las normas y estamos rompiendo también con lo que el patriarcado esperaba de nosotras, y por tanto creo que más que nunca tenemos que resignificar esas alianzas entre el feminismo y la lucha LGTBI, porque son la misma cosa, son la lucha contra el patriarcado, y me parece muy importante decirlo hoy. Y yo, vamos, lo otro que te diría, Fran, que me lo digo a mí misma todos los días también, es que no tengamos miedo, porque creo que si hay una cosa que está clara en las últimas semanas es que el colectivo LGTBI no solamente es un colectivo, es una comunidad inmensa, y que ha mostrado que cuando tocan a uno, nos tocan a todas y salimos a defendernos, y creo que eso es una cosa poderosísima que mucha gente en este país no se esperaba que fuera a ser así. Mucha gente seguía pensando que lo que éramos las personas LGTBI éramos 4 desviados o 4 modernas con el pelo violeta, y no es eso. Es una comunidad política que plantea las herramientas necesarias para que este país sea otro. Así que no tengamos miedo, al contrario, representamos la esperanza en gran medida. ¿Y pensad en el estatus de Nancy Fraser? Hola, buenos días. Bueno, dar las gracias a las compañeras por organizar estas jornadas que nos permiten compartir un punto de reflexión. Y en este punto de reflexión, desde mi propia experiencia, mi campo profesional, estoy un poco preocupada por la nueva ley de educación, sobre todo viniendo de un gobierno feminista, lo poco valiente y poco feminista que ha sido esta ley. Creo que en este ocupar espacios, además de ocupar espacios, igual hay que ocupar algo más que las palabras. Hay que dar herramientas para que esas leyes lleven a cabo la igualdad. No solamente dejar, creo que hay 5 o 6 referencias en toda la ley a perspectiva de género e igualdad, lo cual es bastante paradójico viniendo de este gobierno. Entonces, bueno, solamente quería compartir con vosotras y con vosotros esta reflexión, que hay que ocupar los espacios, hay que dar las leyes, pero las propias leyes deben de llevar implícitas las herramientas, porque sabemos que leyes tan importantes como educación, al final luego tenemos las transferencias educativas a las comunidades autónomas, y luego tenemos comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, que es cuestión de gestos, pero su primer gesto ya es adelantar el curso para que la ley educativa ya no pueda ponerse en marcha este año. Entonces, bueno, solamente quería haceros este comentario. Gracias.
Yo te agradezco la reflexión y vamos, transmitirte que para nosotras, evidentemente, la educación, la formal, porque es donde el espacio y el tiempo en el que pasan nuestros hijos e hijas muchísimas horas al día durante muchísimos años de su vida, durante los años probablemente más trascendentales para su formación como seres humanos, estamos muy claras en que tanto en la educación formal como en la no formal y la informal es fundamental que haya perspectiva de género, y lo conseguimos con resultados desiguales, explicado eso por múltiples factores. También algo que hemos aprendido en esta experiencia, en este año y medio y en los años de experiencia parlamentaria, es que las leyes son importantísimas porque es la base que lo permite todo, pero hay otros rangos mucho menores de políticas públicas que pueden ser mucho más determinantes. Y os pongo el ejemplo con la herramienta para la igualdad retributiva. La herramienta para la igualdad retributiva tiene un rango de reglamento que es muy poco conocido, no tiene, digamos, ni siquiera tiene por qué ir a Consejo de Ministros, es decir, hay otros rangos inferiores de políticas públicas que a veces son más determinantes que las propias leyes, porque permiten justo lo que tú decías, ¿no? Como concretar desde un principio general o desde una idea general o un artículo general, concretar cómo eso se va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, simplemente ese apunte como para que sepáis que trabajamos en muchos planos diferentes, y yo comparto el fondo de tu intervención. No hay perspectiva de género en la educación, y eso quiere decir también hablar de las condiciones de trabajo del personal educativo y no educativo que trabaja en las escuelas, de las ratios y del tipo de enseñanza que estamos promoviendo, ¿no? Y del tipo de procesos para acompañar el aprendizaje. Y incorporamos la educación afectiva sexual en el aula y también en el recreo y también en el comedor, o va a ser muy difícil que se produzcan cambios profundos. Vamos a coger una última pregunta y tenemos que terminar ya. Gracias, ministra. Gracias, Ángela Rodríguez. Soy feminista de toda la vida, he sido militante y me ha parecido muy interesante algunos aspectos nuevos que han expuesto aquí. Quiero hacer unas pequeñas reflexiones muy rápidas, pero creo que importantes. ¿Cómo se van a cambiar estas estructuras patriarcales que se pretende cambiar? Observo también que se hace muy poca incidencia desde el tema de la educación. Muchas veces observo que se habla, por ejemplo, de la violencia, del maltrato, como hacer casas de acogida, asistencia en los juzgados, eso es fundamental, pero se incide poco en cómo ir al origen. ¿Por qué se hace tan patente ese maltrato y esa violencia y por qué no se atacan el origen del asunto? Por otra parte, los medios de comunicación también hay que seguirlos muy de cerca porque son tremendamente machistas en muchísimas cosas. Hay algo que quizá alguien no se haya dado cuenta, que es que desde hace unos años en las noticias siempre se mueren las mujeres y los hombres siempre ha habido 3 personas muertas y una mujer. Las otras personas han sido hombres. Las víctimas son hombres. Cuando es una mujer la muerta, siempre se dice una mujer. Cuando son hombres se dice personas o víctimas. Es interesante eso, observarlo. Y luego ya, por último, decir, pues eso, cómo se excluye muchísimas veces a las mujeres de las buenas noticias de las malas, se excluye de las buenas y se exaltan siempre las noticias malas de las mujeres. Por ejemplo, ¿alguien sabe que en la nave que tripularon hace 3 días 3 personas, iban 2 magnates americanos y que iba una mujer de 82 años, piloto, que participó en el programa Mercury, importantísimo? ¿Alguien sabe que iba una mujer en esa tripulación de 3 personas? Y por último, bueno, creo que ya lo más importante ya lo he dicho. Y eso, pues que me parece muy importante la educación y seguir a los medios de comunicación, a hacer estudios de cómo contemplan a la mujer y cómo hablan de ella. Muchísimas gracias. Bueno, pues 2 consideraciones. No sé si después Ángela querrá también decir alguna cuestión. Primero, sobre
el debate sobre el poder mediático y sobre el lenguaje, yo estoy de acuerdo en que desde luego neutro no es, neutro no es, y que todavía sigamos viendo en nuestro país que los titulares son, por ejemplo, muere una mujer a manos de su marido. Bueno, pues no, es una, y cada vez ocurre menos, no voy a decir por suerte, porque es gracias al trabajo del movimiento feminista y al avance también del feminismo institucional, pero todavía sigue ocurriendo, ¿no? Que no dice mujer asesinada, ¿no? O no asesinato machista, sino muere mujer a manos de su marido. Bueno, pues eso es un asesinato, y es un asesinato machista, porque ha ocurrido porque ella es mujer. Bueno, estoy de acuerdo. Creo que las cosas, como siempre, son más contradictorias que monolíticas. Es decir, en los medios de comunicación estamos viendo, yo creo, ahora como nunca, no sé si veis series, pero para mí es uno de los pocos espacios que con 3 hijos, 2 hijos y una hija, y con el tipo de responsabilidad que ahora mismo ocupamos, me queda para poder también pensar desde otros lugares, y no he visto serie del momento, hable de lo que hable, de la Guerra Fría, ahora acabo de terminar Charité, de lo que sea, ya por supuesto si es Miss América ya es que va de esto, ¿no? Coge el tema del feminismo como tema de la serie, pero incluso cuando se está hablando de cualquier otra cuestión, siempre el tema del feminismo está. El rol de la mujer, la excepción de la mujer, la particularidad, siempre, la alianza entre 2 mujeres, siempre es un tema que aparece. Y eso antes no ocurría. Por tanto, cada vez hay más relatos de mujeres que hacen cosas, que se ocupan de cosas, que se narran desde lugares diferentes. Cada vez es más frecuente ver parejas o personas que no cumplen con la heteronorma y que forman parte del colectivo LGTBI, y eso se vive con naturalidad. Yo qué sé, la serie La Veneno, a mí me parece que la explosión que ha tenido y que tantísimos millones de ciudadanos y ciudadanas en España y en el mundo la hayan visto, quiere decir que es un tema que genera mucho interés, y hace unos años sería impensable que una serie así y tratada con ese cariño y con esa... Bueno, yo solo tengo palabras de agradecimiento para los Javis, para Valeria, para todas las actrices que han participado ahí. Creo que es una belleza, porque es pedagógica también, pero bueno, creo que cada vez... O sea, que es contradictorio, ¿no? Que cada vez en los medios de comunicación, en las series, en las producciones audiovisuales, cada vez el tema del feminismo, diferentes formas de estar en el mundo siendo mujer, de estar en el mundo siendo LGTBI, tener por ello el mismo derecho a existir, creo que eso cada vez está más presente, y a la vez cada vez está más normalizado y más blanqueado el discurso de la extrema derecha y los discursos machistas, ¿no? Y vemos procesos muy contradictorios en los que en un mismo programa de televisión pueden hacer el mayor ejercicio de defensa de una víctima de violencia de género y a la vez reproducir otros roles patriarcales. Bueno, pues es que los medios de comunicación en eso también son... igual que en la sociedad, ¿no? Contradictorio y en proceso constante de cambio. Y lo que me parece relevante es que cada vez sea más inevitable que incluso en un poder como el mediático, tan dominado por estructuras absolutamente privadas de toma de decisión y con pocos controles democráticos, penetre con tanta fuerza y se cuele por las grietas este tipo de feminismo, ¿no? Y por último, sobre cómo cambiar las estructuras, creo que tiene mucho que ver con la pregunta que antes se hacía. Creo que te llamabas Sara, pero lo siento si me equivoco del nombre, al respecto de cómo cuidar a los hombres o a las personas que piensan que el feminismo es una amenaza. Creo que entendiendo que el feminismo tiene que ocupar todos los espacios, y especialmente todos los espacios de poder, sabiendo que no hay un solo espacio ni una sola receta mágica a través de la cual se haga eso. O sea, uno de los objetivos para nosotras más importantes es cambiar la cultura sexual, y que pase de ser una cultura de la violación y del sometimiento a una cultura del consentimiento. Nosotras podríamos estar pensando desde la institución en ese objetivo sin las movilizaciones de la manada, es decir, sin que millones de mujeres antes que nosotras, aunque nosotras pudiésemos estar ahí desde otro lugar, ¿no? Pero sin que hubiese habido un proceso colectivo, social, tan poderoso como fueron las movilizaciones de la manada, en defensa de la víctima de la manada. Nosotras podríamos estar haciendo esto sin las experiencias que vinieron después de colectivización de relatos de violencias sexuales como pudieron ser el Me Too o el Cuéntalo.
Mi respuesta es, os aseguro que no, os aseguro que no. ¿Podríamos haber hecho esto nosotras sin mujeres expertas que han estado en los márgenes de sus profesiones por centrales que sean o reconocidas que sean esas profesiones? Y pienso en juezas que han defendido los derechos humanos cuando nadie defendía los derechos humanos o se preocupaba de aplicar la justicia con una perspectiva de derechos humanos, o catedráticas en las universidades que han llegado a ser catedráticas a pesar de ser feministas. Y digo el a pesar no porque crea que es un demérito, sino porque les ha tenido que costar el doble demostrar lo que valen precisamente por ser feministas, pues lógicamente tampoco. Nosotras no nos hemos inventado lo que pone en esa ley, lo hemos trabajado con mujeres que llevan, fundamentalmente mujeres que llevan muchísimo tiempo trabajando en esto. Pero ¿seríamos capaces de cambiar la cultura sexual sin un cambio en la ley que diga que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro, y sin un cambio en el Código Penal, y sin una protección real y efectiva y de forma integral a las mujeres frente a la violencia, a las violencias sexuales? Pues también creo que no. Y por eso muchas veces, digamos, hago declaraciones que creo que es mi obligación hacer como ministra, aunque sea poco usual que una ministra o un ministro entre en determinados temas, porque es que si cuando se produce un ejemplo tan viral y tan claro como un influencer que tiene 26 millones de seguidores o más y de seguidoras diciendo que engaña a una mujer para someter su voluntad, porque sabe que si se lo dice a las claras la respuesta más probable será un no y por tanto se jacta de engañarlas, pues yo creo que ahí, aunque evidentemente podáis decir, hombre, pues una declaración se queda en poco, ¿no? Hay que pasar de las palabras a los hechos. Ya, pues también es un hecho pronunciarse sobre cosas sobre las que normalmente desde las instituciones no nos pronunciamos, porque eso sirve para que muchas mujeres y para que en el debate público podamos situar determinados debates y digamos, ¿veis? Cuando decimos que en abstracto la ley de garantía integral de la libertad sexual sirve para poner en el centro el consentimiento, que es una cosa que parece muy abstracta y que lo decimos para que no se entere nadie, pues eso significa que a ti no te pueden engañar. Que no, pero no por una cuestión de corrección política, no porque esté bien o mal decirlo, sino porque no habremos conseguido todos los derechos para todas las mujeres mientras haya un hombre en este país que piense, aunque piense que es incorrecto decirlo y no lo diga, que es su deseo y su voluntad puede estar por encima de la de una mujer y, por tanto, que puede engañarla para conseguir hacer lo que él quiere sin que ella preste su consentimiento para mantener esa relación sexual. Pues creo que es ocupando todos los espacios y siendo muy consciente de que el poder, y más en este tipo de sociedades, está, por una parte, muy concentrado, pero por otra también hay muchos lugares de enunciación y de práctica de ese poder y, por tanto, digamos, en estas batallas asimétricas, siempre el que tiene menos espacios de poder tiene que ocuparlos todos los que puede, ¿no? para intentar acortar esa distancia. No, yo solo para cerrar, y luego Irene, si quieres, pues cierras tú ya, que estoy un poco pesada con Bell Hooks, pero es cierto que estoy leyendo algunas cosas, releyéndolas estos días, y tiene un libro que se llama Enseñar a transgredir, que la verdad que recomiendo mucho. Ella cuenta ahí toda su experiencia, sus primeras décadas como profesora y como alumna, ¿no? Cómo pasa de un instituto segregado completamente de negros y tal, a una zona en la que le obligan a coger un autobús, irse a un instituto de blancos, en los que, bueno, ella, la diferencia fundamental que plantea es cómo las profesoras y profesores de los institutos en los que ella primero está como niña negra son muy conocedores de la tarea política que tienen como profesores, y cómo los profesores de los institutos a los que va cuando empieza en teoría la integración, que no es tal cosa, ¿no? Y ella lo explica muy bien en el libro, no solamente no son conscientes de que tiene una tarea política que es la contraria, porque es, digamos, un discurso racista, sino que en realidad como que quieren desterrar del ámbito de la educación la cuestión política. Y yo creo que aquí el feminismo, y esto es lo que defiende Bell Hooks, y yo estoy completamente de acuerdo, tiene una tarea fundamental. Creo que por eso es tan importante, ¿no?, para pensar el estado del feminismo, porque tenemos que volver a resignificar ciertas cosas que son el problema y son un problema de raíz, y la educación es una de esas cuestiones, ¿no? Es imprescindible que exista una educación que ponga en el centro cuestiones como la libertad o como la igualdad para que nosotros podamos enfrentarnos a los problemas y a las consecuencias del patriarcado. De nada sirven las leyes, de nada sirve, por supuesto, el Código Penal. El Código Penal es la última ratio de una sociedad. Y esa es como la última instancia a la que podemos acudir cuando hay un problema. Primero está todo lo demás. Si hay un niño o una niña que crecen en un aula y no escuchan en su vida ninguna reflexión sobre la sexualidad, ni una,
con suerte, cómo ponerse un condón o cómo utilizar una compresa. O sea, es terrible. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues toda la cultura de la violación. ¿Y qué es la cultura de la violación? Pues la cultura de la violación es la manada. La cultura de la violación es que España sea uno de los lugares donde más trata o cómplices de explotación sexual hay, donde más porno se consume de todo el mundo. Esto es una realidad y nadie habla de ella, pero estas son las consecuencias, ¿no? Y yo creo que por eso cuando hablamos de que tiene que haber una ley de libertad sexual y tal, que son como mensajes que repetimos, en realidad estamos hablando de eso, de transformar la educación desde el inicio. Desde que eres pequeño y desde que eres pequeña necesitas empezar a escuchar ciertas reflexiones políticas que tenemos que hacer el esfuerzo como de dejar de demonizar esas reflexiones políticas, porque tienen que formar parte de la escuela y de la educación. Y ahí hay que retroceder porque creo que se le ha dado un papel a la política que parece no compatible con la educación. Y yo defiendo como Bell Hooks que la escuela debe ser ese primer lugar, que lo es de socialización y por tanto debe serlo también de politización. Y por eso también hay que hacer feminismo en las escuelas y en los colegios, en los institutos y en las universidades. Y de ahí la importancia de este curso y nada, que cierre la ministra y muchas gracias. No, vamos, os doy las gracias y espero que tengáis muy buen curso y que lo aprovechéis y que estemos a la altura de vuestras expectativas y os sea útil.